¡Tarán! Oigan, sí parece una entrada así como para dar las noticias, ¿no? Saludos, Tuxpan de Rodríguez Cano, saludos allá donde está Sarita, saludos Nezahualcóyotl, Azcapotzalco, Chalco, Xochimilco, y si hay vida en otros planetas, saludos también, ¿no? No sé por qué no puedo dejar de empezar así, ¿verdad? Dicen, ponte serio. Pues soy una persona seria, pero me animan esas entradas. Eh, la verdad les agradezco mucho el tiempo que se tomaron al inicio del culto para saludarme por mi cumpleaños. La verdad, ustedes saben que a mí no me gusta mezclar las celebraciones seculares, por así decirlo, con el culto del Señor, pero les agradezco muchísimo el tiempo que se dieron. Gracias por sus buenos deseos y pues aquí estamos para servirles hasta que el Señor diga. Ya les dieron la bienvenida a todos. Gracias, hermano Manuel, por ese saludo personal, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Y dice en Corintios, ¿verdad? Si no tenemos amor, no servimos de nada. Entonces, bienvenidos todos, bienvenidos hermanos de la Iglesia Vida Nueva en Azcapotzalco. Bienvenidos familia López Pacheco, son ya como de casa. Bienvenido el bebé Hernández Medina. Y los que vienen en camino, ¿verdad? Bueno, entonces, bienvenida Marcelita. Carlos Gutiérrez, hermano, qué bueno que te pudiese conectar. Bienvenido, esta es tu casa, igual para todos. Uno de los eslogans o frases que hemos estado utilizando últimamente para hablar acerca de esta realidad, ¿verdad? Que tenemos como iglesia virtual, es eso, que la iglesia pues no ha sido hecha por manos humanas. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es una casa, la iglesia somos nosotros. Somos los que estamos aquí conectados buscando adorar a Dios, buscando rendirle nuestro culto a Él. Yo no sé cuál sea su idea, pero lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios es que cuando nosotros vamos al culto, vamos a rendirle culto a nuestro Dios. No vamos a consumir servicios, no vamos a ver cómo tocan, cómo cantan, cómo predican. Venimos a rendirle nuestro culto, nuestra adoración a Dios. Y para mí es muy grato, es un privilegio estar al frente de ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y mi oración es que sea la palabra de Dios la que sea predicada y no la opinión de su servidor. Entonces, el día de hoy iniciamos una nueva serie. Vamos a tener un estudio muy bonito acerca del libro de Levítico. Ya iremos adentrándonos en esta lectura tan interesante. La nueva serie, como ya lo vieron, se llama Reinicio Espiritual, Sacrificio y Santidad, que son los temas principales de Levítico. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la autoridad de Cristo y vamos a ver qué es lo que tiene que ver con este tema de Levítico. Bienvenidos todos nuevamente y para iniciar le voy a pedir por favor que vaya ahí en su Biblia, al capítulo 8 del libro de Mateo. Capítulo 8 del libro de Mateo. Y vamos a leer del versículo 23 al versículo 27. Si usted no tiene una Biblia, escriba ahí en el chat, yo no tengo una Biblia, necesito una Biblia, y nosotros con mucho gusto se la vamos a hacer llegar a su domicilio. No vendemos Biblias, queremos que usted esté en contacto con la palabra de Dios, porque ese es nuestro propósito aquí en Siervo Fiel, su iglesia virtual por el momento. No sé cómo está el frío por sus casas, pero aquí hace mucho frío. Y me da la tos de viejito, digo yo, que me da frío. Entonces, usted disculpe si de repente tengo que toser. Muy bien. Dice el capítulo 8 de Mateo en los versículos 23 al 27. Y con esto quiero introducir
el mensaje del día de hoy. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Quiero ilustrar con este pasaje, mis queridos hermanos, amigos, familiares, la realidad espiritual de muchos cristianos, quienes muchas veces con apresuramiento decidimos seguir a Jesús y subirnos a la barca con Él. Porque nos dio pan, porque nos dio pescado, porque nos sanó, porque nos da salvación, porque quieren formar parte de su séquito en el reino que Él anunciaba, ¿verdad? Distintas motivaciones nos llevan a seguir a Jesús y ¿sabe qué? Todas son válidas, todas son válidas. Él quiere que lo hagamos, Él quiere que lo sigamos. Pero, ¿qué sucede cuando llegan las tormentas? Sí, las tormentas, las pruebas, las enfermedades, las pérdidas, y que el Señor parece estar durmiendo plácidamente. Reaccionamos en nuestra humanidad con desesperación, con temor, con incertidumbre, clamando a Dios como hicieron aquí sus discípulos, sálvanos Señor, que perecemos. Y el Señor desde su trono mirándonos, ¿verdad? Nos responde haciéndonos la gran pregunta. ¿Por qué temes? ¿Por qué temes? Y esto es lo que nos confronta con una triste realidad. Hombres de poca fe. Tenemos poca fe porque no conocemos a nuestro Dios. Ni siquiera sabemos a qué nos subimos a la barca. Pensamos que todo sería color de rosa, que tendríamos abundancia, que tendríamos paz, incluso hasta que no tendríamos que trabajar. Quienes se subieron a la barca solo vieron la gran tempestad, las grandes olas, pero no se pusieron a sujetar las velas, tampoco agarraron una cubeta y se pusieron a sacar el agua que estaba entrando de la barca. Solo gritaron, Señor, sálvanos que perecemos. Dios nos muestra cada momento de nuestra vida que Él está presente, que Él es Dios, que este universo que creó y en el cual nos puso para administrarlo, ¿sí? Nos puso para eso. Este universo es sostenido por Él, porque todo fue creado por Él y para Él, incluso nosotros. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y después de todo lo que Dios te ha mostrado, después de todo lo que Él ha hecho por ti, después de que Él te dio no solamente vida física, sino una vida espiritual, si es que has hecho un pacto con Él, obviamente, tú te sigues preguntando, ¿qué hombre es este? ¿Que aún los vientos y el mar le obedecen? Déjame responderte, ¿qué hombre es este? Jesús es Dios. Jesús es Dios y es la máxima autoridad que hay en el universo. Reconócelo y conócelo. Acompáñame a hacer una oración. Amado Dios y bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque tú nos das la vida, porque tú nos das salud, porque el día de hoy pudimos prender nuestro dispositivo, Señor, para conectarnos a esta reunión.
Gracias por todos esos beneficios, por todos esos privilegios que tenemos y por el hecho, Señor, de poder llegar ante tu presencia y poder abrir una Biblia, Señor, poder abrir tu palabra para poder recibir el mensaje de tu propia voz, Señor. Porque la Biblia contiene tu palabra, Señor. Recibimos el mensaje que tienes para el día de hoy, Señor, con humildad y buscando ser obedientes a tus mandamientos. Gracias, gracias, Padre, por Jesús, ya que gracias a Él podemos tener este acceso a tu presencia, este acceso a la comunión con quienes también profesan, Señor, tener fe en tu Hijo y le han recibido como su Salvador. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por este precioso tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esta es la introducción de la introducción. Sí, Jesús es Dios, Jesús es el Señor. Y el día de hoy vamos a empezar el estudio del libro de Levítico. El estudio del libro de Levítico. Pero vamos a analizar por qué la autoridad de Jesús es preeminente, por qué la autoridad de Jesús es importante en nuestras vidas, por qué en sí la autoridad misma, por ser la autoridad, es importante para nosotros. El título del libro Levítico, en español, lo traducen así porque deriva de Leví, porque de alguna manera es el manual, digamos, para los sacerdotes judíos y que son de la tribu de Leví, ¿no? Uno de los hijos de Jacob. Aunque el título en hebreo, y pongan mucha atención, el título en hebreo de este libro es Vayikra, termina con H, Vayikra. Van a decir, el hermano Hugo se está poniendo mesiánico. No, es que es importante mencionar la palabra Vayikra. ¿Y sabe qué quiere decir? Y él llamó. Y él llamó. El libro del Éxodo, le recuerdo, termina con la construcción del tabernáculo. Si se acuerda que es el tabernáculo, es el templo móvil, por así decirlo, de los judíos, en donde la presencia de Dios se mudó. Después de él hablar a Moisés en el monte Sinaí, pues ahora les dice que hagan un templo móvil y la presencia de Dios se muda allí. Y Dios llama a su pueblo a venir hacia él y congregarse con él. Y a través de este libro de Levítico, precisamente les dice cómo hacerlo. Ciertamente, este significado de la palabra de él llamó es el mismo significado de la palabra griega que usted conoce como eclesia, como iglesia, que es los llamados afuera. Los llamados afuera. Y si usted se acuerda de lo que dice Juan 10, ahí por el versículo 27, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, y él llamó y los llamados tienen la misma connotación. Dios nos llama a congregarnos con Él, a reunirnos con Él. Y de ahí la importancia de que podamos estudiar este libro, el cual forma parte de la ley de Dios, que pues ha dejado en su palabra para llevarnos a Cristo. Hermano Hugo, pero es que nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Revise por favor, si tiene tiempo en el canal de YouTube, ¿verdad? Las predicaciones que tenemos al respecto, acerca de los tiempos futuros, y que hablan precisamente acerca de las dispensaciones y cómo es que realmente la ley no ha perdido vigencia. La iglesia, la dispensación de la iglesia está bajo la dispensación de la ley. O sea que la ley, como vamos a leer hoy también, está vigente. Jesús no vino a tirar la ley a la basura, él vino a cumplirla. Incluso nos entrega un resumen. Que amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero habla de que ni una tilde de la ley será borrada. Entonces, por eso es importante que estudiemos también el Antiguo Testamento. Representa un alto porcentaje del contenido de nuestra Biblia. Recuerden, son 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, yo creo que Dios los dejó allí por algo. Y sabemos que la ley nos lleva a Cristo. Como dice el apóstol Pablo, nuestro apóstol a los gentiles, que la ley es el ayo o el guía
que nos lleva a Cristo. Entonces, este libro de Levítico fue dado a Israel para guiarles a vivir como una nación santa, como una nación en comunión con un Dios santo. Fue, por así decirlo, un código de leyes que les dio Dios al pueblo de Israel para su bienestar, para que ellos tuvieran un bienestar físico, moral y espiritual. Eso es algo que todos deseamos en este principio de año a todo mundo. Oye, que tengas mucha salud, que tengas mucho éxito, que hagas un compromiso real con Dios en este año. Yo espero que nos lo hayamos deseado los unos a los otros. El buscar el rostro de Dios todos los días. Levítico en el Antiguo Testamento, hermanos, es un libro de adoración. El sacrificio, la ceremonia, el rito, la liturgia, las instrucciones, los lavamientos, convocaciones, días solemnes, observancias, fiestas, condiciones, amonestaciones, hay de todo en este libro. Hay de todo en este libro. Pero todos estos, por así llamarlos, ejercicios o actos físicos, nos fueron dados como un ejemplo para enseñarnos verdades espirituales. Algo así escribió Pablo en 1 Corintios 16, si quiere buscarlo después. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, como unos ejemplos para nosotros. A nosotros, este libro nos da el camino hacia Dios y las instrucciones para lo que es la adoración espiritual. De hecho, si nosotros tomáramos en cuenta este libro de Levítico para nuestra adoración, nos daría un camino correcto para llevarla a cabo, para saber cómo acercarnos a Dios de la manera correcta. La adoración para nosotros en el presente ya no es por medio de esos rituales, de esos sacrificios, ni en un lugar específico, que es algo de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Si usted recuerda lo que dice en Juan capítulo 4, en los versículos 21 al 24, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, si lo recuerda, y cuando le dice, en este pasaje, le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Encontramos en Levítico un mensaje doble y es lo que viene dando título a la serie que iniciamos el día de hoy. En primer lugar, nos muestra que el camino de Dios es a través del sacrificio. Nos habla de diferentes sacrificios, diferentes ofrendas, que en su momento las vamos a revisar. La palabra expiación, que tiene que ver con sacrificio, más adelante también veremos la definición, se encuentra 45 veces en el libro de Levítico. Y el segundo punto, el segundo propósito es que el caminar con Dios es mediante la santificación. De hecho, la palabra santidad aparece 87 veces en el libro. 87 veces. De ahí la relevancia de que nosotros estudiemos este libro. Hay muchas justificaciones para que podamos estudiar Levítico. Y más adelante en este mismo año vamos a estar revisando diferentes libros del Antiguo Testamento, porque es importante que los conozcamos. Ahora, quisiera que nos regresáramos un poquito a hablar acerca de nuestra analogía que hemos estado manejando. Por eso, en la introducción usé el tema de la barca en la que los discípulos de Cristo siguieron a su Señor. Este mes, les repito, estaremos estudiando Levítico con la finalidad de entender a qué barco nos subimos. ¿A qué barco te subiste cuando decidiste aceptar el pacto que Cristo te propuso?
Ya lo mencioné. Ese barco es la iglesia, ¿sabes? Y como todo navío, como toda embarcación, tenemos un rumbo. Tenemos un rumbo y ese rumbo está marcado por el tema principal de este libro, la santidad. Nuestro rumbo en nuestra vida como creyentes, como cristianos, debe ser la santidad. Y tenemos un puerto a donde llegar. ¿Cuál es ese puerto? Ese puerto, ese destino al que nosotros nos dirigimos cuando aceptamos ese pacto que Cristo nos ofreció, es la vida eterna. Y quiero recordarle lo que dice Romanos 6:22. Dice precisamente, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Recuerda este pasaje porque perdemos de vista que la santidad debe reconocer la vida de un cristiano. Por sus frutos los conoceréis. Y el fruto de santidad debe ser nuestro rumbo. Y nuestro fin, la vida eterna, dice este pasaje. No que no la tengamos, pero debemos vivir como si la tuviéramos. ¿Qué es lo que luego no hacemos? No vivimos como ciudadanos del cielo. No vivimos como siervos de Dios. Se nos olvida que el pacto que hicimos con Cristo tiene dos partes, lo que Él nos da y lo que nosotros también respondemos a ese pacto. Él nos pide creer y obedecer y nosotros recibimos perdón de pecados y vida eterna. Ese es el pacto. Estudiaremos todo lo relacionado a nuestra embarcación, a nuestra barca y a nuestro viaje, así como también algunas herramientas con las que contamos para nuestro viaje y los personajes que intervienen en esta analogía, que empezábamos a darle algunas pistas desde que estábamos en diciembre, ¿verdad? Hablando un poquito acerca de ello. ¿Por qué es necesario estudiar Levítico? Pues porque, como dije antes, es nuestro rumbo. Nuestra ruta es la santidad. Y ese es el principal propósito de este libro. Por ello, esta serie la hemos denominado así. Dice reinicio espiritual, sacrificio y santidad. ¿Por qué sacrificio? Bueno, pues porque solo a través del sacrificio de Cristo podremos atender al llamado de Dios. ¿Y el llamado de Dios dónde cree que está? Pues en Levítico. Dice, sed santos porque yo soy santo. Dice en Levítico 20, versículos 7 y 8, dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Y en el capítulo 11, versículo 44, primera parte, es donde dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. De suma importancia, de suma relevancia, buscar la santidad en nuestras vidas. Pero hablamos de un reinicio. ¿Por qué de un reinicio? Bueno, hablamos de un reinicio no solo porque empezamos un nuevo año, sino porque, hermanos, yo quiero que usted esté consciente de que cada día que usted empieza en la mañana, cuando abre sus ojos, cuando percibe que respira por primera vez en el día, es un nuevo comienzo para usted. Es una nueva oportunidad para buscar el rostro de Dios. Es una nueva oportunidad para vivir en santidad precisamente. Es una nueva oportunidad para adorar a Dios como Él quiere que lo adoremos. Con toda nuestra existencia. Eso es lo que Dios quiere. Usted tiene que estar consciente que el pasado, hermano, quedó atrás hace un segundo. Cuando yo dije segundo, eso ya quedó en el pasado. ¿Y a qué voy con esto? Muchas veces no avanzamos en nuestra vida cristiana, hermanos, porque el pasado nos atribula.
El pasado nos amarga, el pasado nos deprime. Es que no hice, es que no pude hacer, es que yo nunca le pude dar, es que yo hubiera querido, es que si yo tan solo... Y vives amargado por el pasado, tanto por lo que pudiste hacer como por lo que no hiciste, o por lo que hiciste también. Pero Dios quiere que dejes atrás ese pasado y que vivas tu día a día. Basta a cada día su propio mal. Y lo que hiciste mal ayer, no lo hagas hoy. Lo que pensaste ayer, no lo pienses hoy. Lo que dijiste ayer, no lo digas hoy. Busca la santidad. Busca que la ruta en tu vida sea la santidad. Porque eso es lo que agrada a Dios. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Has sido hecho siervo de Dios? ¿Eres esclavo de Dios? ¿Estás bajo su autoridad? ¿Estás a su servicio? Es lindo aceptar lo que nos dan, pero nos cuesta dar lo que nos piden. Entonces, está consciente que esa tiene que ser la ruta de nuestra embarcación y que ese tiene que ser el puerto, el fin de nuestro viaje. ¿Sabes? Dios te está llamando a reiniciar cada día tu comunión con Él, tu pacto con Él. Él inició la obra en ti y promete terminarla. Dios te da la oportunidad de responder cada día a su llamado. El Señor decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Porque el que quiere ganar su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la ganará. Ahora que te he explicado todo lo que implica que te subas a la barca del Señor Jesús, ¿te subirás? ¿Te subirás a la barca? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta y espero que el día de hoy puedas contestársela al Señor. No a mí, no a mí, a Dios. ¿Te subirás a la barca? Muy bien. Hermano Hugo, pero no hemos hablado de Levítico. Bueno, ya te mencioné 2, 3 versículos. Vamos para allá. Vamos para allá. ¿Sabes? El libro de Levítico tiene un punto central. Vamos a seguir un bosquejo que lo vamos a ir vislumbrando en estos domingos. Pero hoy quiero que nos vayamos al centro del libro. Porque en el centro del libro, capítulos 16 y 17, encontramos el meollo del asunto. Encontramos el núcleo, el core, dirían por allí, ¿verdad? Es el centro del libro. ¿Pero de qué nos habla ese libro? Bueno, tiene un punto central. Habla acerca de un día muy importante. Un día más importante que todas las fiestas que tienen los judíos. No era la Pascua, hermano Hugo. No, fíjate lo que vamos a hablar hoy. Este día es el día más importante para los judíos. Y vas a entender también por qué es importante para nosotros. Este día se llama el día de la expiación. El día de la expiación. Y es el día más importante para ellos. Y vamos a ver por qué. Vámonos a Levítico. Yo sé que ya te puse la espinita. Pues, ¿qué dirá Levítico? Vámonos a Levítico. Vamos al capítulo 16 de Levítico, por favor. No vamos a leer todos los capítulos, pero vamos a centrarnos en partes importantes.
Vamos a leer en el capítulo 16 y vamos a leer los primeros 16 versículos. Síguenlos ahí con tu vista, por favor, y pon mucha atención de lo que habla. Pon mucha atención. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Ahora les platico qué pasó con ellos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Acuérdense, es el lugar santísimo del tabernáculo. Delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino. Y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ponga atención, versículo 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Sacrificios por el pecado, sacrificios para limpiar las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. ¡Cuánto detalle! ¡Cuánto detalle! Sabe, Dios es un Dios de orden. Y Dios les da instrucciones detalladas al pueblo de Israel para que lleve a cabo todo este tipo de ceremonias, todo este tipo de ritos, para que sigan las instrucciones. Este pasaje empieza hablando de la muerte de 2 hijos de Aarón. ¿Y para qué cree usted que Dios da instrucciones tan detalladas? ¿Para que usted haga lo que usted quiere? ¿Para que usted lo haga como usted quiere? Es que yo creo que debemos orar de esta forma. Es que yo creo que debemos adorar de esta forma. Es que yo creo que no es necesario ir a la iglesia para adorar a Dios. Hay muchas cosas que usted cree, que usted piensa, que usted siente. Regrésese un poquito al capítulo 10 de Levítico y vamos a leer lo que dice el versículo 1 y 2. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó
y murieron delante de él. ¿Sabes? La escritura está llena de mandamientos. No son nada más 10. Hay muchas cosas. Hermano Hugo, entonces ahora vamos a sacrificar becerros y machos cabríos. No, estamos hablando que estas instrucciones fueron específicas al pueblo de Israel. Y es algo que te quiero recordar. La escritura está dirigida a 3 grupos de personas distintos. Uno es el pueblo de Israel, el otro son los gentiles, o sea, los no hebreos, y el tercer grupo de personas es la iglesia de Cristo, es el pueblo espiritual de Dios, nosotros. Debes poner mucha atención a quién está dirigido lo que estás leyendo. Y en este caso, vamos a ver más adelante, pero todo esto nos lleva a entender las cosas que los apóstoles, los discípulos de Cristo, después nos enseñan en el Nuevo Testamento. Todas estas lecturas, todas estas leyes, todos estos detalles son ejemplos para nosotros. Regresa al capítulo 16 conmigo y vamos a leer lo que dice el versículo 29 al 30 y después me acompañas al 34. Dice el Señor, y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los 10 días del mes. Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis. Ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿Qué le parece? ¿Era importante o no era importante este día? Un día al año. El 10º día del séptimo mes. Ese día, de hecho, tenían que ayunar desde un día antes. Era el día más importante del año para el pueblo judío. El día de la expiación. ¿Por qué era importante? Si tu Dios demanda santidad y tú has pecado durante todo el año, ¿tú crees que Dios está agradado de tu comportamiento? Pues no, y si fueras judío, ese día estarías listo para el día de la expiación, no te lo perderías por nada. Harías todo al pie de la letra, porque ese día serías limpio de todos tus pecados delante de Dios. Y seguramente te estás preguntando, oye, ¿y dónde hay que firmar? ¿Dónde compro el boleto para ir a esa fiesta? Recuerda, esto fue escrito para el pueblo judío. Lee lo que dice el versículo 34. Dice, y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. ¿Para qué son dadas las leyes? ¿Para qué son dadas dados los mandamientos? Y sobre todo si vienen de parte de Dios. Es para que los obedezcamos. Y ese otro tema muy importante, que solo lo vamos a mencionar más adelante, pero este libro de Levítico también nos habla muchísimo acerca de la autoridad, que es el tema de hoy. Es el tema de hoy. Estatuto perpetuo. Lo tienes que hacer para siempre, por siempre. Esta es la ordenanza más importante dada a Israel. Porque ese día se hacía la expiación de los pecados de toda la congregación, del sacerdote y del santuario. O sea, se limpiaba todo ese día. Por eso Dios le da instrucciones precisas a Moisés. Como ya dije, un Dios de orden, un Dios detallado. El sumo sacerdote solo podía entrar al lugar santísimo ese día, solamente un día. Por eso los hijos de Aarón murieron, porque dijeron, oye, pues vamos a echar incienso, ¿no? No sé si en algún momento alguno de los dos se dijo, oye, pero pues es que eso no lo ordenó Jehová. ¿No te estará sucediendo algo similar?
que le estés ofreciendo algún fuego extraño, algún incienso extraño a Dios, que estés buscando adorarle, que estés buscando ayudarle a Dios de una forma que Él no te mandó. Preguntas para analizar, preguntas para revisar. Bueno, como ya leímos, se ofrecía la sangre de un becerro, un macho cabrío, y el segundo macho cabrío, yo sé que tienes a lo mejor ahí la duda, ¿verdad? Este otro macho cabrío era liberado y lo mandaban al desierto, ahí a que se perdiera, porque sobre él ponían sus culpas y adiós culpas, ¿no? Que se vaya desterrado el chivo, ¿no? Y precisamente Azazel es lo que significa chivo de partida o chivo expiatorio. ¿Creías que tú habías inventado eso del chivo expiatorio? Pues no, está en la Biblia. Está en la Biblia. Eso significa Azazel, chivo expiatorio. Chivo expiatorio. ¿Qué más nos dice este mensaje central de Levítico? Acompáñame al capítulo 17. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Vamos a analizar esta parte también. Dice así, capítulo 17 de Levítico, versículo 1. Habló Jehová a Moisés una vez más, muchas veces en este libro. Habló Jehová a Moisés. Y le dijo Dios a Moisés. Y le ordenó Dios a Moisés. ¿Cuántas cosas en tus lecturas bíblicas, espero que estés leyendo tu Biblia, ¿verdad? ¿Cuántas cosas en tu Biblia lees donde Dios te está dando un mandamiento o te está dando una indicación, una instrucción? ¿Y tú qué haces con ella? ¿La subrayas? ¿La memorizas? ¿Dices, lo voy a aplicar en mi vida? ¿O dices, no lo entendí y cierras tu Biblia? ¿Qué haces con esas verdades que Dios te revela? Capítulo 17 de Levítico dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová, delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciera holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. El sacrificio, la adoración, se hacen en el lugar que Dios indica. Hoy en día, hablábamos de la similitud, ¿verdad? De la palabra con la que empieza Levítico y lo que es la iglesia. Dios nos llama a adorar en donde Él nos indica y nos lleva a adorar de maneras específicas. En esta parte encontramos que había extranjeros, incluso había israelitas que hacían sus sacrificios afuera del campamento, lo hacían en cualquier otro lado, y Dios les da la indicación, tienen que hacerlo en donde yo digo que se tiene que hacer, porque si no serán cortados del pueblo. ¿Cuántas instrucciones? ¿Cómo lo podían seguir? Bueno,
no todos lo seguían. Al igual que hoy, cuando Dios te da un mandamiento, tú te reservas el derecho de obedecerlo. Bueno, eso me han dicho que pasa en otras iglesias, ¿verdad? Aquí creo que todos estamos bien, ¿no? Excelente. Entonces, también en el capítulo 17 se dan indicaciones acerca de la restricción, ¿verdad? En cuanto a comer sangre. Y hay dos razones importantes para ello. No te confundas, no te confundas. Oiga, hermano Hugo, entonces no tenemos que hacernos transfusiones, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con hacerse una transfusión a comer sangre? Creo que no tiene que ver, ¿no? Entonces, ¿por qué no se podía comer sangre? Bueno, pues simplemente aquí nos lo dice, ¿verdad? Porque de la sangre se deriva la vida del cuerpo. Y también, de acuerdo a lo que leímos, es el medio que es utilizado para realizar la expiación. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Ahora vamos a ir para allá, vamos para allá. Estamos empezando. ¿Están bien? ¿Estamos bien? Estoy aquí con mi cronómetro. Gracias a Dios. Muy bien, vamos. Entonces, eso es lo que encontramos en este centro del libro de Levítico. Ya sé que estamos hablando mucho de expiación. Hermano Hugo, ¿qué significa expiación? Bueno, expiación significa propiciación. Y te dejo igual, ¿no? Propiciación, redención. Expiación, vamos a decir lo que es la acción de enmendar o de corregir una culpa. Es el efecto del verbo expiar, no es espiar, es expiar con X, expiar. Y se refiere a la purificación de un error o un pecado a través de un sacrificio. ¿Qué te parecieron estos dos capítulos de Levítico? ¿Te anima a leerlo? Te animo a que lo leas en la semana. Date un tiempo para leerlo. Te aseguro que te vas a enamorar de él. Y me vas a decir, yo ni sabía que Levítico estaba en la Biblia. Bueno, sí está, y ahora que sabes dónde está, te invito a que lo leamos. El comercial, ya saben, hemos estado leyendo en nuestra hora silenciosa también, ¿verdad? Todo se conecta, dijera el hermano maestro, ¿no? Así es. ¿De quién? No, van a decir, ese hermano Hugo es muy preguntón. Queridas visitas, así es esto. Tenemos que meditar. ¿De quién nos hablan estos pasajes? ¿De quién nos hablan estos pasajes? Si el apóstol Pablo dijo que son ejemplos para nosotros, ¿de quién nos están hablando estos pasajes? Ya vamos terminando. Los voy a invitar a que vayamos al libro de Hebreos. Vamos a Hebreos, capítulo 8. Lo voy a leer de corrido. Lo voy a leer de corrido de tal forma que haga sentido todo lo que les voy a leer. Les voy a dar las citas, si las quieren anotar, pero yo lo voy a leer de corrido y no me quiero detener a decirles, este es el 8.1.2, este es el 8.3.4, no. Voy a leer del capítulo 8, versículo 1 y 2, la segunda parte del 5, versículo 6, versículo 13, luego del capítulo 9 voy a leer del 1 al 3, el versículo 9, del 1 al 12 y del 24 al 28 del capítulo 9. Síganlo allí con su vista. Si no lo anotó, se lo repito. Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2, la primera parte del 5, versículo 6, versículo 13, del capítulo 9, del 1 al 3, versículo 9, 11 al 12 y 24 al 28. Para hacerle más o menos un paralelo de lo que acabamos de leer en Levítico. El día de la expiación. ¿Cuál fue tu día de expiación? Otra pregunta, ¿verdad? Al final te aclaro, si me la puedes contestar. Dice el libro de Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, nos dice el autor de Hebreos, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario
y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Paréntesis, no ha desaparecido, está próximo a desaparecer. 9, capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa de los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 24 al 28 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, día de la expiación. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué te pareció este paralelo? ¿De qué habla el día de la expiación? ¿De qué habla el día de la expiación? En efecto, habla de Jesús. Habla de Jesús. En realidad, no tengo que agregar nada. La Biblia nos ha explicado todo. La palabra de Dios nos lo ha dicho todo en este día, en esta tarde ya. Qué hermoso, hermanos, qué hermosos pasajes. De verdad, es hermoso pensar en todo lo que Cristo hizo por nosotros y cómo todo eso que sucedía en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel no era más que una sombra, una figura, un cuadro de lo que vendría a ser Cristo después. ¿Quién más? ¿Quién más podría ser nuestro capitán en este viaje sino Cristo? En Levítico, la frase como el que les decía, el Señor dijo a Moisés, o habló Dios a Moisés, ¿sabes? Se repite 56 veces. ¿Y de qué nos habla esta frase? Pues nos habla de autoridad. Y cuando hablamos de autoridad, también hablamos de obediencia. Él, Jesús, dio su vida por nosotros y tiene toda la autoridad sobre nosotros. Todas las autoridades humanas también han sido puestas por Él, sean seculares o sean en la iglesia. Y si tú has decidido subirte a la barca con Él, si tú has decidido seguirlo, lo primero que tienes que hacer es reconocer su autoridad. Y a las autoridades que Él también les ha delegado esas diferentes funciones. Además, también debes descubrir y asumir tu función en el barco. Porque déjame decirte que no es un crucero en viaje de placer. Esta barca de Jesús, este barco de Jesús, no es un viaje para turistas. No es un viaje para turistas, no te equivoques.
Déjame decirte que es un barco de guerra. Es un barco de guerra, una guerra que tenemos no contra sangre y carne, dice la Escritura, sino contra huestes espirituales de maldad. Jesús te invita a seguirle. Jesús te invita a que te subas a la barca, pero Él quiere que te subas como tripulante. Quiere que te subas como tripulante. ¿Y qué es un tripulante sino un elemento útil en su ejército? Y el día de hoy, como te habrás podido dar cuenta, usamos la primera herramienta de la que vamos a hablar y con la que debes contar. Con esta herramienta debes contar para subirte a este viaje. La Biblia, que contiene la palabra de Dios, será nuestra brújula. Será nuestra brújula, nuestra guía para saber el rumbo a tomar. Me imagino que ya te diste cuenta, porque hoy estuvimos leyendo mucha palabra de Dios. Y más allá de mi opinión, has escuchado lo que Dios dice en su palabra. Y lo que Dios dice en su palabra son instrucciones, son mandamientos, son cosas que nosotros tenemos que aprender para obedecer. Recuerda, nuestra parte del pacto con Dios es creer y obedecer. Creer su palabra y obedecer. Entonces, toma la ruta de la santidad y busca ese fin que Dios te pone por delante, que es la vida eterna. Bienvenidos a bordo. Acompáñame a hacer una oración. Inclina por favor tu rostro, cierra tus ojos. Lo hacemos no por algo que sea místico, ¿verdad? Lo hacemos por reverencia, por concentración. Cerramos nuestros ojos para hablar con quien vamos a hablar. Vamos a hablar con Dios. Vamos a hablar con Dios, con el capitán de este barco al que el día de hoy te invito a que tú te subas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este tiempo que hemos estado reunidos a la luz de tu palabra. Gracias porque, Señor, tú nos muestras todo lo que Jesús hizo por nosotros al morir en esa cruz, como ese sacrificio para el perdón y limpieza de nuestros pecados. Porque somos pecadores, Señor. Y en esta hora yo te invito a que tú le digas a Dios, ahí en tu corazón, que tú reconozcas delante de Dios que has pecado, que le has fallado, que no has seguido sus mandamientos. Y pídele perdón por ello. También es importante que le digas que ya no quieres seguir en ese rumbo. Díselo al Señor. Dile, Señor, perdóname por mis pecados. Límpiame con la sangre de tu Hijo Jesús, que derramó en la cruz por mí. Y ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero seguir pecando. Quiero conocer tu palabra, quiero entenderla para poder seguirte. Y también dile gracias por la salvación, porque para eso murió Cristo en la cruz, para darnos salvación. ¿Salvación de qué? De la muerte espiritual. Porque tú y yo, mi querido amigo, sin Cristo, estamos condenados a morir, tanto física como espiritualmente. Entonces, habla con Él y dile, perdóname por mis pecados, me arrepiento de ellos, ya no quiero vivir igual, quiero seguirte, quiero aceptar la vida eterna y el perdón de pecados que tú me ofreces en este pacto. Y entonces, ahora sí, podré darte la bienvenida a bordo de la barca de Jesús. Gracias, Señor, por los corazones que el día de hoy tú has tocado, Señor. Gracias porque yo sé que tu Espíritu Santo les ha hablado y que tú en este momento les estás convenciendo de que te sigan, de que se suban a la barca, de que asuman este pacto que tú nos ofreces para bien nuestro, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y por cada familia que está aquí representada. Te rogamos tu protección, Señor, y tu cuidado. Y gracias por la bendición de este nuevo año que empieza. Gracias. Ayúdanos, por favor, a darnos ese reinicio espiritual, entendiendo lo que significa sacrificio y santidad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga. Buenas tardes.